Estamos muy contentas. Esta sesión es muy prometedora y vamos a estar trabajando un tema que sabemos que a muchas nos mueve, que es el tema de las aguas. Hemos preparado para esta sesión, la jornada nos la va a estar dinamizando dos compañeras poderosísimas, mujeres que tienen unos trabajos bellísimos en el territorio. Vamos a tener una compañera de un proceso colombiano y nos estará acompañando también una compa que acompaña procesos de gestión comunitaria y de alternativas y soluciones hídricas en el hermano país de México. Así que, queridas, espero la disfruten mucho. Y bueno, entonces vamos a iniciar esta sesión con la compañera Mayerly. Les vamos a presentar a la compa Mayer. Mayerly es una compañera que viene trabajando hace mucho tiempo en la gestión comunitaria de las aguas. Es abogada, especialista en políticas públicas y justicia de género, investigadora y defensora de derechos humanos, ambientalista, formadora desde la educación popular y con una amplia trayectoria en el trabajo con mujeres rurales, víctimas del conflicto armado. Acompaña procesos populares, guardianas de semillas, y trabaja mucho el tema de la permacultura con énfasis en agroecología y tecnologías apropiadas y alternativas. Entonces, querida Mayer, te damos bienvenida a esta sesión del diplomado por la Juntanza Feminista, la Justicia Climática. Entonces, somos todas tuyas, querida. Bienvenida a la Juntanza. Buenas tardes para todas y todos, si hay compañeros por aquí. Gracias por esa bienvenida a este espacio tan lindo que ustedes han venido, en el que han venido avanzando. Veo que es la 8ª sesión, entonces súper chévere. Vamos a intentar hacer esto bien bonito, contarles un poco de lo que ha sido la experiencia en cuanto al tema de gobernanza del agua, como qué alternativas podemos encontrar desde los territorios. Entonces, cualquier cosa que por ahí les vaya resonando, lo pueden ir colocando allí en el chat. Intentaré estar pues ahí como un tanto pendiente de ello, y mis compañeros y compañeras que están a cargo detrás de las cámaras, pues como de todas estas cosas, también nos estarán ayudando. Entonces, bueno, sin más, me confirman que ya se ven las diapositivas, por favor. Listo. Bueno, entonces yo quiero como que empecemos por unos puntos muy importantes a tener en cuenta, y es que yo voy a intentar contarles de algunas cosas pues como legales, como muy formales, desde la normatividad que existe a nivel nacional y a nivel internacional, de donde se habla justamente del derecho humano al agua, y luego vamos a ir hacia lo que pueden ser algunas alternativas comunitarias pues de defensa, de cuidado, de conservación del agua. Entonces, como para que veamos ahí ese mix entre las dos cosas. Entonces, bueno, por un lado contarles que el derecho humano al agua justamente pues digamos de alguna manera ha sido reconocido a través de la observación general 15 del PIDEX, que básicamente pues es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Allí muy específicamente en el artículo 11 y 12 nos habla pues que deben haber unos elementos básicos a tener en cuenta pues para que el derecho humano al agua se evidencie, se garantice y demás, y es que primero tiene en cuenta pues la dignidad, segundo la vida, tercero la salud humana. Entonces como que estos tres pilares son fundamentales para pensarnos en cómo y desde dónde también pensarnos el derecho al agua. Y como les decía, pues este es un pacto internacional. Ahorita vamos a ver algunas normas que existen pues frente a eso a nivel internacional y también nacional, aunque hay como unas conexiones que hay que ir haciendo para cuando decidamos o ya estemos pues como en esta tarea de defender el agua. Entonces hay unos elementos, como les decía, y digamos que una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que el agua pues es limitada, ¿sí? Especialmente pues el agua que consumimos, que es el agua dulce, ¿cierto? Pero además de eso, que es un bien público. Cuando hablamos de un bien público, pues básicamente estamos diciendo que es de todos y todas, pero que al ser de todos y todas, pues no es como que lo podamos usar o malgastar, porque pues es limitado, pero además de eso,
todos y todas necesitamos tener acceso a ella. Y cuando digo todos y todas, no solamente estamos hablando de los seres humanos, sino también de los no humanos, ¿cierto? De los animales, del territorio en sí, las plantas, las huertas, los bosques, todos y todas necesitamos justamente del agua para que se pueda justamente pues desarrollar la vida. Entonces, muy importante para que nos quedemos ahí con una idea básica, y es que cuando hablamos del derecho humano al agua, estamos hablando de la vida digna, ¿sí? De una dignidad humana. ¿Sí? No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un pilar fundamental de la vida. Ya. Hay unas cosas que también pues, es importante que tengamos en cuenta, y es que si bien el derecho humano al agua ha sido reconocido internacionalmente de algunas maneras, no hay algo, digamos, específico, o al menos aquí en Colombia no hay algo específico como tal que nos diga el derecho al agua, y por eso, pues quienes hemos defendido el agua y venimos dándole pues como un poco a la incidencia política, pues lo que hemos buscado en el camino es que se consagre y que haya una conexión entre derechos. Si bien, digamos, un poco lo que se dice de los derechos humanos es que no son unos más importantes que otros, ni tampoco son como desligados. Entonces, como no se desligan, pues lo que hemos buscado o lo que hemos intentado buscar es la conexidad que hay entre unos derechos y otros, ¿no? Entonces, para que el Estado me garantice a mí el derecho a la vida, pues por ejemplo necesito agua, y agua salubre, ¿sí? Como en unas condiciones realmente consumibles. El derecho a la salud, igual, todos y todas sabemos aquí que el derecho a la salud, justamente, especialmente además en las zonas rurales o en las zonas dispersas como más lejanas, ha sido bien complejo, y que en casi todos los municipios de nuestro país son muchas las enfermedades o las infecciones estomacales por el consumo del agua no potable, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que esa es algunas de las conexiones que se pueden hacer entre derechos. Y rápidamente, como por dejarlo allí para que ustedes lo tengan presente, pero pues además no vamos a profundizar mucho, igual les van a quedar las diapositivas también para que ustedes puedan retroalimentar pues como el tema. Entonces está la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, que pues nos habla justamente de la relación que tiene pues este derecho con el tema de la dignidad humana, lo que estaba hablando hace un momento. Por otro lado, tenemos también el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que a propósito es una convención que es de muchísimo interés pues para nosotras las mujeres, quienes hacemos parte de organizaciones sociales o quienes se están formando pues como líderes, como lideresas, y además pues participan en estos espacios y por ejemplo en este diplomado y demás. Entonces, muy importante tener presente qué es lo que menciona esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y allí, dentro de esas cosas que se mencionan, pues justamente en el artículo 14 nos dice que gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de las comunidades de la humanidad, en el establecimiento del agua. Entonces, como pueden ver, está hablando específicamente del agua, y es una convención de la que Colombia hace parte. Por el otro lado, tenemos el párrafo segundo del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, y se exige a los estados parte, ¿cierto? Todos los estados que firmaron esta convención o que hacen parte de esta convención, pues lo que se exige es que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre. Lo que mencionaba hace un rato, yo creo que eso no es un secreto pues para ninguna acá, y es que de las mayores enfermedades que hay justamente tienen que ver con esto, la malnutrición, pero también por la deficiencia en el acceso al agua potable y salubre. Bueno, hay unos atributos exigibles del derecho humano al agua, y digamos que básicamente son tres, o vamos hoy a abordar tres. La primera es la disponibilidad. Es muy importante que sepamos que
cuando hablamos del derecho humano al agua o cuando exijamos el derecho humano al agua, tenemos que pensar en la disponibilidad que hay en nuestros territorios para que realmente haya abastecimiento de agua para cada una de las personas, porque claro, unos podemos vivir en lo plano, otras podemos vivir en la montaña, otras en la costa, muy pegado a las playas, otras podemos vivir mucho más adentro. Entonces, digamos, tener el abastecimiento suficiente y de calidad, ahorita vamos a pasar a ese, pero la disponibilidad del agua en cada uno de los territorios debe darse y debe ser continuo y debe ser suficiente para los usos tanto personales como domésticos, que es lo básico de la reproducción de la vida misma. También es importante tener presente que es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de aguas adicionales en razón de la salud, del clima, las condiciones de trabajo. Por ejemplo, muy importante aquí y justamente en este diplomado, que es muy interesante tener en cuenta que nosotras las mujeres requerimos una necesidad o una garantía de agua potable suficiente para tramitar algunos momentos en específico, por ejemplo, en nuestro ciclo menstrual, ¿sí? No es solamente para el consumo, no solo para bañarnos, sino para mantener una higiene adecuada. También quienes hacen o hacemos una gestión menstrual sostenible mediante otro tipo de herramientas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que son estas copas menstruales, los discos menstruales o las toallas reutilizables, ¿cierto? Las de tela. Todo eso requiere agua y agua potable y suficiente para poder tramitarlo. Entonces, esto por hablar una cosa de las mujeres, pero si hablamos también de personas en condiciones de discapacidad, niños o niñas, ¿cierto? Los bebés que requieren pues todo el tiempo como bañarles, cambiarles, etc. Entonces, para tenerlo en cuenta, la disponibilidad y una disponibilidad pensando en los requerimientos de cada persona, no como algo universal que para todo el mundo es lo mismo, sino pues tener en cuenta eso. La calidad, pues que es necesario que la calidad sea realmente potable o digamos que con un tratamiento básico, ¿sí? Para el uso personal o doméstico y pues que debe ser salubre, ¿sí? Digamos, mucha gente también en la ruralidad tenemos el agua de un nacimiento, de una quebrada, de un río, ¿cierto? De allí viene nuestra agua, pero a veces tiene algunos contaminantes por el camino, entonces deja de ser salubre. Otras personas tienen acceso pues como a los acueductos comunitarios o a los acueductos de las zonas ya pues más urbanas y no quiere decir que hay esa garantía. Entonces hay que ir avanzando. Sabemos que es una cosa que está lejos y que para muchos y muchas todavía no nos es posible acceder de esta manera al agua pues como se debería, pero hay que seguir avanzando y ya ahorita vamos a ver qué espacios existen para poder avanzar hacia allí. Porque el agua en efecto sí tiene un color, sí tiene un olor y sí tiene un sabor que todos en sus tres expresiones deberían ser pues consumibles, ¿sí? Que uno la vea y que se vea bien, pero que además sepa bien y que huela bien y que pues bueno, si se hacen pruebas y demás, pues que realmente sean consumibles. Por el otro lado está la accesibilidad, que es justamente poder acceder de manera física, económica, sin discriminación, entre otras, al agua, y eso quiere decir que deben haber unas instalaciones y unos servicios de agua que deben ser accesibles para todos y todas. Y cuando hablo de eso, pues justamente me refiero a lo que mencionaba hace un momento, de que nosotros y nosotras, pues básicamente tenemos que irnos pensando en cómo habitamos nuestro territorio y cómo habitan otros y otras nuestro territorio, que no en todo lado es igual. Entonces es muy importante que vayamos hacia allá, pues porque ya hay unas normas, como lo mencionaba ahorita, que lo dicen. También hay otras herramientas legales de donde se puede exigir. Entonces, ya para ir cerrando este punto, es que la accesibilidad presenta 4 dimensiones muy importantes. Entonces, lo que les mencionaba, accesibilidad física, ¿sí? Que yo tenga acceso realmente a ella, al agua, de cualquier manera, por el acueducto comunitario o porque tengo un nacimiento de agua y yo pueda tener una manguera que llegue el agua a la casa, o porque hay un acueducto urbano
que me facilita pues el tener la accesibilidad física al agua, etcétera, como las diferentes formas que se puedan dar en cada uno de los territorios o las experiencias que ustedes tengan de vida. Segundo, la accesibilidad económica. Entonces, claro, para comprar la manguera o para llenar un tanque o para poder tener el acceso al acueducto, seguramente se va a requerir pues dinamizar la economía para ello. Entonces, tener esa accesibilidad también hace parte de este derecho humano. La no discriminación, entonces no que porque habitamos en la zona rural entonces no tenemos derecho, que porque se gasta más recursos para garantizarnos el derecho al agua, pues no, eso no, o porque tenemos alguna condición pues específica o mucho menos, y eso ya lo hemos hablado, por sexo, por clase, por raza, etcétera. Entonces eso hace parte de la no discriminación del derecho humano al agua, igual que pues a la mayoría de derechos. Y el acceso a la información, entonces poder informarnos, entender cómo se da esta gestión del agua en cada lugar, y por ejemplo tener acceso a la información también es que si yo voy al médico porque tengo dolor estomacal por el consumo del agua o bueno, alguna otra cosa, o, por ejemplo, para las mujeres, insisto, las mujeres somos muy propensas a tener infecciones urinarias o también vaginales, y es justamente también en muchas ocasiones porque no tenemos el acceso al agua. Entonces, tener el acceso a la información, que esto pasa por eso, es súper importante, y eso nos va a ayudar, digamos, poco a entender por qué nos pasan ciertas cosas, qué es lo que atraviesan nuestros cuerpos, pero además cómo poder afrontar estas situaciones para ir mejorando y para ir buscándole solución a través de la incidencia, a través de la juntanza con otras comadres ahí del territorio, en fin, como buscarle solución a esto de la mejor manera que vayamos encontrando de acuerdo a nuestras vivencias en los territorios. Bueno, hay unos entonces, para asumir todo esto que estaba mencionando hace un momento, muy importante, compañeras, que tengamos en cuenta que hay unos instrumentos de planeación pues comunitarios, y también hay unos formales, pues como administrativos, legales, y ya vamos a hablar de esos. Entonces, dentro de los instrumentos de planeación comunitarios, pues muy importante, los planes comunitarios de la gestión del agua, ¿sí? Es que nos juntamos con otros y otras en nuestro territorio para pensarnos cómo es que vamos a organizarnos alrededor del agua, cómo podemos gestionarla. Y cuando hablamos de gestionarla, no es solamente el agua que viene de afuera, que va a ingresar a nuestra casa, a nuestros cultivos, para nuestros animales, porque claro, es muy importante, pero gestionarla también implica que cuando esa agua salga, ¿cierto? El restante o la que ya ensuciamos, pues que salga y que se pueda gestionar para que les llegue a otros y otras en nuestro territorio, ya hablábamos humanos o no humanos, les llegue también en las mismas condiciones, o quizá no en las mismas, pero sí en un porcentaje alto de condiciones también sanas, salubres, para seguir andando, ¿no? El agua igual siempre sigue andando en nuestro cuerpo, afuera, la que consumimos y luego se va regando ahí por la cañería o se va regando en la tierra, dependiendo cómo vivamos, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Los programas de educación ambiental son supremamente importantes, y si bien existen algunos que son dictados por organizaciones no gubernamentales, por institucionalidad como las administraciones municipales, departamentales, organizaciones internacionales, pues también nosotros y nosotras nos hemos dado la lucha pues de hacer justamente programas de educación ambiental para que en los territorios podamos justamente charlar de esto que hoy estamos hablando y de otras muchas cosas que nos permitan poder avanzar en una sensibilización, concientización y también protección pues del agua. Y pues por otra parte también tenemos el sistema de monitoreo comunitario y estrategias de autogobernanza. Entonces el monitoreo es mirar justamente qué pasa con el río que pasa cerquita a mi casa o por la quebrada cuando estamos en verano, cuando estamos en invierno, cuando estamos en temporadas medias entre invierno y verano, ¿sí? Si sube, cuál es el caudal del agua, si esto se mantiene todos los años o no, pero también en los acueductos comunitarios generalmente le hacen ese monitoreo al agua para ver qué tan salubre está llegando a las casas, ¿sí? Como todas esas cosas que seguramente algunas de ustedes pues han podido conocer o incluso hacer parte dentro de sus territorios, y eso está muy bien, y ahorita ojalá nos quede un tiempito para alcanzar a charlar un poquito sobre eso. Y las estrategias de autogobernanza, yo les llamo así, pero quizás ustedes las conocen de otras maneras, y ya también vamos a ver, procurar que nos quede un momentito para esa charla entre ustedes y yo, un ratito, y es ¿qué es la autogobernanza para nosotras?
¿sí? Muy importante la autogobernanza del agua. Todas necesitamos del agua para existir, básicamente para la reproducción de la vida es esencial. Entonces, pensarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos justamente gestionando el agua, pero también cuando el Estado no nos está garantizando este derecho fundamental para existir, que es el derecho humano al agua en las condiciones que ya mencionábamos ahorita, pues qué es lo que estamos haciendo. Entonces ya vamos a ir a ver un poquito de eso. ¿Qué son los instrumentos de planeación comunitaria para la gestión del agua? Pues básicamente son herramientas y procesos que involucran a las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso, manejo y protección de los bienes hídricos comunes locales, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes tienen allí y cómo eso se maneja, se protege, se usa? Y es muy importante que nosotras las mujeres participemos allí, por lo que yo estaba diciendo hace un rato, que estoy segura que ustedes también lo perciben así, y es cómo las mujeres nos atraviesa de manera distinta el uso, el manejo y la protección de los bienes comunes como es el agua. Entonces, si para nosotras tiene unas especificidades y unas particularidades, pues es chévere que estemos ahí, porque si no estamos ahí, pues lo que no se nombra no existe, dice por ahí un dicho bien interesante, entonces para que lo tengamos presente. ¿Qué buscan esos instrumentos? Básicamente, pues fortalecer la participación ciudadana, promover la sostenibilidad del agua en nuestros territorios y garantizar el acceso equitativo a este elemento vital. Cuando hablamos de promover la sostenibilidad del agua, claro, no solamente estamos hablando de tenerla en nuestro territorio, ahí en mi casa o en mi comunidad, en mi vereda o en mi barrio, sino tener presente que la sostenibilidad del agua implica pensarnos que el agua va a seguir corriendo, el agua va a seguir con vida y cómo vamos a hacer nosotros y nosotras para que realmente pues el agua llegue a otros lugares de la manera más sana posible. Entonces todo esto hace parte de cómo pensarnos el agua. El agua es la vida en sí misma y entonces pues ahí es donde tenemos que poner el ojo. Algunos instrumentos de planeación, ahí muy rápidamente voy a nombrar algunos, luego ustedes quieren retomarlo, que hacen parte además de la normatividad colombiana. Entonces están los planes de manejo ambiental de las cuencas, ¿cierto? Las cuencas son estas grandes afluentes de agua como los ríos, etcétera. Hay que ir identificando en el territorio en que yo vivo cuáles son las cuencas o cuál es la cuenca que nos une, ¿cierto? Como región, como veredas, como en el territorio específicamente, para ver entonces qué hay alrededor de eso, si hay ordenamiento o no hay ordenamiento alrededor de estas cuencas, justamente para el manejo, es decir, para el cuidado, para el uso, para la conservación. Por el otro lado están los planes de manejo ambiental de acuíferos, también los planes de ordenamiento del recurso hídrico, planes de gestión ambiental y planes de gestión ambiental regional, los programas de monitoreo del recurso hídrico, escuelas del agua, que justamente se refieren a unos programas de uso eficiente y ahorro del agua, mesas del agua, programas de educación ambiental y por supuesto la organización comunitaria. Todas las anteriores que nombré, como pueden ver ahí en la pantalla, están reguladas por alguna norma, ya sea un decreto, una ley, etcétera, y seguramente a veces decimos no, pero eso aquí en el territorio eso no se da. Hay que ver por qué no se da, o hay que ver si es que no sabemos que se está dando y que podemos participar allí. Si no se está dando, pues podemos mirar cómo nos organizamos con nuestras comadres para poder avanzar y que se den algunos de estos instrumentos de planeación alrededor del agua y poder exigir y poder apuntarle al futuro o al futuro presente y también al futuro de para dónde va el agua, cómo queremos que vaya, ¿cierto? Tanto para nosotras y para las nuevas generaciones. Entonces es para que nos pensemos. Muy importante la organización comunitaria, porque alrededor de la organización comunitaria es que hemos logrado un sinfín de cosas en la vida, porque quedarnos esperando a que el Estado sea garante de derechos como este, pues está muy difícil, ¿sí? Y más en países como el nuestro, en regiones como las nuestras, que son bien diversas, ¿cierto? Entonces hay que tener muy presente cómo nos seguimos organizando comunitariamente. Nada se sostiene en individual, todo en colectivo. Esto no me lo voy a saltar, que es básicamente la idea aquí es cómo el derecho humano al agua es un derecho intergeneracional. Entonces es muy importante que nos pensemos que estamos hablando, justamente lo que mencionaba ahorita, que estamos hablando es de qué es lo que tenemos y a futuro cómo nos lo pensamos,
cómo nos lo pensamos con la gente que habita en este momento en nuestro territorio, pero también con las generaciones que vienen transitando. Entonces aquí estoy segura que hay mujeres mayores, hay mujeres jóvenes, muy jóvenes, mujeres adultas. Entonces, ¿cómo nos pensamos esto intergeneracional también? Porque hay unos contrastes y hay unos usos diferenciados que se dan en la vida misma, y eso requiere que le pongamos el ojo todas, de cómo podríamos hacerlo de manera que todas nos beneficiemos y que todas podamos dar un punto de vista de cómo avanzar hacia la garantía de este derecho, ¿no? Que nos pensemos hacia adelante, pues. Listo. Entonces, bueno, volvamos al tema de la autogobernanza. Entonces, básicamente, cuando hablamos de ello, es la capacidad de un grupo o de una entidad para gobernarse a sí mismo, ¿cierto? Por eso dice autogobernanza. Pero también para crear o adoptar sus propios mecanismos de funcionamiento, tomando decisiones y gestionando sus propios asuntos de manera autónoma. Ya no es que esperemos a que una organización, que una entidad, que una institución, que el Estado venga y nos diga cómo debemos hacerlo, sino que autónomamente, y eso ha pasado generalmente, por ejemplo, en los barrios populares, en las veredas, ¿cierto? En la ruralidad, etcétera, en donde tenemos que ver cómo autónomamente decidimos cómo es que vamos a autogobernarnos y cómo vamos a hacerle, pues porque no ha habido otras posibilidades, sin estar sujeto al control jerárquico externo, que se refiere a eso, que hay cuando hablamos de jerarquía es que hay como algo vertical, ¿cierto? Algo que desde arriba nos manda y nos dice qué hacer. No, en este caso lo que se busca es que comunitariamente, de manera colectiva, de manera horizontal, podamos tomar decisiones frente a algunas cosas. Entonces, para ello quiero avanzar en hablarles un poco sobre algunas formas que conozco y en las que he venido trabajando también comunitariamente con muchas gentes en donde he podido habitar en diferentes territorios, y es, por un lado, las tecnologías apropiadas o alternativas. Cuando hablamos de tecnologías a veces nos imaginamos el computador, el televisor, el celular, pero las tecnologías no son eso. No, o al menos no son solo eso, son las formas tecnológicas, las formas innovadoras también de avanzar en la vida. Entonces, hay algunas tecnologías de las que les voy a contar ahorita que son bien interesantes porque pareciera que no, pero de aquí en adelante ustedes van a decir, bueno, si yo quiero hacer tecnología, la puedo hacer sola o con mis comadres o con mi familia, y eso va a estar chévere porque nos vamos a dar cuenta cómo sí tenemos algunas posibilidades y alternativas en nuestras manos. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Si de pronto nos imaginamos algo mucho más grande y demás, pues bueno, hay que mirar a ver cómo podemos avanzar hacia allá, si es que este tema les gusta, pero también según cómo se adapte a sus territorios. Todos los territorios tienen unas diferencias bien grandes, y pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso se llaman tecnologías apropiadas, porque es de acuerdo a lo que haya en el territorio, no es como una sola forma de hacerlo. Entonces ahorita vamos a ver sobre eso. La agroecología, que de pronto ustedes han escuchado sobre ella, es una forma de autogobernanza, de cómo entonces yo me alimento y cómo tengo, cómo yo cuido, por ejemplo, las semillas nativas y criollas, y esto me permite tener una autogobernanza de con qué me estoy alimentando. Si es con esa alimentación con químicos y súper trabajada industrialmente, o es realmente una propiedad de los pueblos tener las semillas criollas y nativas y poderlas poder sembrar quienes tienen tierra, claro. Sin duda, por ejemplo, para las mujeres, y de eso lo sabemos, es una cosa ahí bien abismal y bien difícil, porque la mayoría de las mujeres somos las personas que no tenemos tierra, aunque generalmente somos quien la trabajamos. Entonces, bueno, esto es otra discusión, pero como para tenerlo en cuenta, que la agroecología también es una alternativa de autogobernanza. La permacultura, que tiene que ver mucho con este camino de la agroecología y de las tecnologías apropiadas, lo que nos dice es que podemos habitar, y es todo un sistema de vida, la permacultura, que tiene que ver el lugar en el que vivimos, con lo que nos alimentamos, cómo manejamos las aguas, por ejemplo, que es el tema central de esta sesión, pero también cómo manejamos otras energías que se mueven en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, dentro de la permacultura lo que se busca es que todo sea circular alrededor de lo que vivimos. Entonces, si está en nuestra casa, que ojalá esa casa
intentemos que sea hecha con materiales que sean mismo en el territorio, que sea lo más acercado posible a no causar huellas pues que afectan el ambiente, ¿sí? Pero también tiene que ver con lo que con lo que nos alimentamos y cómo trabajamos las aguas. Entonces, por eso es que lo traigo acá y ahora vamos a avanzar para darnos cuenta, pues, como de algunos de estas alternativas, pues, tienen como esas posibilidades. Vamos a ir adelante. Listo, entonces tecnologías apropiadas o alternativas y posibilidades comunitarias. Entonces estas tecnologías abarcan desde la captación, almacenamiento, hasta el tratamiento y reutilización de las aguas servidas. Entonces lo que les decía ahorita, no estamos hablando de las tecnologías así pues como lejanas que nosotras acá no podamos tener pues porque requieren a veces mucha plata. No, aquí vamos a hablar de cosas que lo puede hacer tanto quien no tenga muchos recursos económicos o grandes espacios, pero también lo puede hacer alguien que tenga muchos recursos y pues lo puede inventar pues como de la mejor manera que se le ocurra. Entonces, son apropiadas porque se define su diseño y la posibilidad de uso y de adaptabilidad de acuerdo al contexto del territorio y de la necesidad que se requiera. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer el diseño, no sé, vamos a hablar ahorita de sanitarios ecológicos secos, de biofiltros y de cosechas de agua, que son algunas de esas alternativas o tecnologías apropiadas que hay frente al manejo y gestión del agua. Entonces, cuando nos vamos a pensar el diseño, ¿cierto?, de un sanitario ecológico seco, y la posibilidad de su uso, pues tenemos que mirar, por ejemplo, el diseño, pues cómo va a ser para recoger pues como todos los desechos, por decirlo de alguna manera, cuando somos una familia de 10 o cuando somos una familia de 2 personas, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante tener en cuenta cuál va a ser el diseño, pero también la posibilidad de uso. Y por el otro lado, la adaptabilidad. Entonces, por ejemplo, con los sanitarios ecológicos secos, que casi que en cualquier lugar del mundo se pueden hacer, hay que pensarnos, por ejemplo, las posibilidades que hay realmente de tener material seco para echarle al baño a este sanitario ecológico seco, que ya vamos a ver de qué se trata. Hay que echar, cada vez que vayamos y hagamos nuestras deposiciones, pues hay que echarle material seco encima. Entonces, o sea, no se usa agua. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta es que en el Pacífico es un poquito difícil manejar el tema de los sanitarios ecológicos secos, justamente porque llueve todo el tiempo, ¿cierto? Sabemos que en el Pacífico colombiano específicamente es no sé si el lugar exactamente en el que más llueve en el mundo, pero al menos sí uno de los lugares en donde más llueve en el mundo en el año. Entonces hay que tener en cuenta qué posibilidades tenemos o no de que se adapte esta o cuál sería la forma en lo que lo vamos a hacer, a diferencia de hacerlo, por ejemplo, en un nevado, no sé, en el Cocuy, en Boyacá, en donde básicamente pues claro, hay hielo, hay mucho frío, también todo el tiempo hay como un tipo de lloviznita muy pequeñita, muy típica de los páramos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se adapta o no las tecnologías a nuestro territorio? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el diseño, ¿sí? Entonces ya vamos a ahorita a ver. Lo mismo con los biofiltros, que básicamente los biofiltros que vamos a ver ahorita es cómo gestionamos las aguas que salen, las aguas grises que salen, por ejemplo, de las duchas o del lavaplatos, del lavamanos, ¿cierto? Esas aguas, ¿cómo las podemos tratar para que cuando se rieguen, pues básicamente vayan lo más descontaminadas posible? Y por el otro lado están las cosechas de agua, que es básicamente aprovechar el agua que cae del cielo para usarla. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta para que la tengan así súper presente ya en lo que nos queda de esto, y es ¿cuánta agua podría ahorrar aplicando estas alternativas? Ténganlo así súper presente. ¿Cuánta agua usted podría ahorrar? Entonces, tenemos los biofiltros. Entonces, yo solo les voy a mostrar unos ejemplos. Existen muchísimas formas. Y estos ejemplos, lo que les decía, son formas que no requieren mucho recurso económico, más bien sí, claro, energía para hacerlo, pero son posibles. Entonces, por acá, a mano izquierda, tenemos los círculos de bananas, que básicamente es hacer un círculo en el suelo, un hueco, más o menos de 2x2, o si son muchas personas y cocinan todo el tiempo en la casa, pues ojalá se pueda hacer más grande, o si son muchas personas las que se bañan, dependiendo del agua que vayamos a echar allá. Entonces, en la mitad, en ese hueco, lo que echamos, y que puede ser de unos 2 metros de hondo, más o menos,
pero va como en forma de plato, ¿sí? Del plato de la sopa, que es así como, no es pues completamente el hueco así súper redondo, así hacia abajo, sino como un plato. Y entonces ahí lo que echamos es material seco, entonces echamos palos, troncos, etcétera. Y alrededor, dependiendo la capacidad que queramos echarle de agua ahí, de las que salen, insisto, de la ducha o del lavamanos o del lavaplatos, pues lo que hacemos es sembrarles por ahí 3 o 5 matas, así como se ve en la foto, en donde se le echa un mixto, un triturado de piedra, unas piedras no muy grandes, y se siembran plátanos. Por eso se llaman círculos de bananas. Entonces pueden ser plátanos, bananos, otras plantas que también absorben y les encanta el jabón, ¿sí? Les encanta esos químicos. Y lo mejor de esto es que lo que sucede es que el plátano como tal le gusta absorber estos químicos o estos jabones, pero eso se queda en el tronco, no llega hasta arriba a donde está el fruto, ¿cierto? El fruto es el que nos vamos a consumir y no tenemos problemas con consumirlo porque esas aguas, esos químicos, esos residuos no llegan hasta allá arriba, como si pasa con otras plantas. Por eso es importante que tengamos en cuenta que deben ser bananas u otras. Por el otro lado están las trampas de grasa que vemos aquí a la mano derecha. Pueden ser así pequeñitas. Esto es una caneca de 20 litros, la hicimos con una de 20 litros de esas donde se compra la pintura pues como para pintar las casas, y le hicimos con una tubería que entra el agua de unas duchas y sale el agua de esas duchas. Entonces luego de que sale el agua por ahí de esa trampa de grasas, se va a un tanque y esa agua la utiliza para riego. ¿Qué es lo que sucede en la trampa de grasas? Como se le colocan estas tuberías de manera que el agua baje, la grasa siempre, ustedes pueden coger ahorita un vaso si quieren y echar agua y echarle un poquito de aceite, la grasa siempre va a estar arriba, siempre va a flotar. Entonces siempre la grasa queda arriba, luego en el medio el agua, y se asienta en la parte de abajo, qué sé yo, pues lo que sale a veces de los lavaplatos, entonces que la comida o estas cositas van quedando abajo. Entonces, bueno, ahí va saliendo el agua que nos va sirviendo y se va descontaminando un poquito para luego hacer riego o para utilizarlo para otras cosas. Y en la parte de abajo tenemos un biofiltro natural, que lo mismo, como pueden ver, entonces aquí tenemos un lavamanos, pero puede ser también lo que les digo, duchas y demás, entra a una trampa de grasas, que ahí lo podemos ver bien, baja el agua, sube el agua por acá, entra este filtro. Estos filtros se hacen con 3 secciones de piedra, entonces piedra gruesa, piedra media y piedra pequeña arriba, y se plantan unas maticas de estas que son como de pantano, que les gusta mucho el agua pues para que no se pudran, pero que siempre suelen ser como pequeñitas, y hacen un paisaje súper lindo, pero cuando el agua sale de ahí, sale el 70% descontaminada. Entonces se puede usar y se puede meter pues como por riego a la tierra, y la tierra hace el otro 30% y queda totalmente limpia esa agua. Entonces, para tenerlo en cuenta. Por el otro lado tenemos las opciones de cosechas de agua. Entonces tenemos los reservorios, que son estos huecos que uno hace en la tierra y coloca alguna tela o algún plástico. A veces en algunos territorios no se necesita poner el plástico y el agua se mantiene ahí, entonces esa es una posibilidad para guardar el agua, para que en épocas de verano pues tengamos agua suficiente. Por el otro lado están los tanques zamoranos, que es algo similar a los reservorios, solamente que se hacen sobre la tierra y son muy económicos de hacer, a comparación pues como de tener tanques de estos plásticos que se tienen pues a veces para almacenar agua. Se hacen con malla, con tejas y con plástico. Son muy fáciles de hacer, muy interesante esa forma. La otra es las trampas de niebla, que se hacen, que como la podemos ver aquí en la fotografía izquierda en la parte de abajo, se pueden hacer con polisombra u otras telas o mallas, y lo que se hace es recolectar el agua especialmente de la niebla. Por eso se llama trampas de niebla. Cuando hay lloviznas muy pequeñas o niebla, la niebla pues lo que trae básicamente es agua, es que se estrella contra esta tela y va bajando y se puede ir recolectando. Y por el otro lado está la recolección de aguas lluvias, la foto que tenemos aquí en la parte de abajo, que no es una foto, es una imagen, pero básicamente se puede poner una canaleta, ya sea plástica o de estas que se compran en las ferreterías, o puede ser una teja o algo, y mandar un tubo pues que esa agua la lleve. Incluso en un lugar lo hicimos con una
botella de esas plásticas y le colocamos una manguera y eso lo lleva al tanque. Entonces ahí se recolectaba el agua perfectamente en esa recolección de aguas lluvias. Tenemos una opción que es de jardín de vida para quienes les gusta sembrar y demás y tienen problemas con los vientos o con mucho sol. Estos jardines de vida, que básicamente es una estructura para mantener un poco aislado del sol. Entonces se coloca polisombra y ahí esto ha sido excelente en algunos lados. Insisto, no aplica para todo lado, pero quería que lo conocieran. Estos son los baños sanitarios ecológicos secos. Quiero mostrarles esta foto que fue un baño que se hizo este año en un lugar muy, muy alejado donde una compañera que no tenían baños. Y pues lo que hicimos fue una cajita ahí con las tablas que ellas tenían entonces este bambú o guadua más bien. Entonces lo que hicimos fue organizarlo lo más bonito que se nos ocurrió. Como pueden ver, la puerta pues fue con una sábana porque ya no había tanta guadua, entonces le hicimos y con un bizcocho de baño pues le hicimos la tapa y listo. Y ahí adentro pues adentro de ese cajoncito hay una caneca que recibe los sólidos. Los sólidos básicamente es pues el excremento que hacemos cuando vamos al baño. Y tiene un tubo aquí en la parte de abajo, como pueden ver, un tubito que es por donde salen los líquidos y pues ya esos van por infiltración a la tierra. Este es otro baño que, como les decía, entonces hay baños así, más de acuerdo a lo que haya en el territorio, que haya posibilidad, y hay otros que sí, entonces por ejemplo este es así con madera y tiene entonces, como pueden ver, tiene unas escaleritas porque tocó hacerlo a lo alto, y por debajo, como pueden ver en la foto de la derecha, tiene una caneca en donde se reciben los sólidos. Cada vez que la persona va y hace el cuerpo allí, pues le echa el material seco, que puede ser acerrín, tierra seca, hojarasca, lo que tengan ahí, y se le va echando y luego se saca y se composta y se puede utilizar para los árboles, para las plantas, etcétera. Y una cosa para que tengamos en cuenta, ya para ir cerrando, y es sanitarios ecológicos secos. Una persona con un sanitario normal de estos de que uno baja la cisterna, se gasta entre 6 a 10 litros de agua cada vez que va al baño, y uno por lo menos al baño va a hacer chichi o otras cosas, pues al menos 5 veces al día. Eso quiere decir que diarios nos estamos gastando 50 litros de agua, mensualmente aproximadamente 1.500 litros de agua por persona y anualmente 18.000 litros de agua. Entonces, si pensamos en una familia promedio de 4 personas, pues en el año están gastando 72.000 litros de agua. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo podríamos mejorar este tema pues, del uso del agua. Y ya para cerrar, pues tener en cuenta que hay unas dimensiones, son técnicas, sociales, ambientales y económicas, que todas tienen unas características diferentes para la gestión comunitaria del agua, aparte de la voluntad política que nosotros podamos tener como individuos de una comunidad, pero también de las que puedan tener en las administraciones. Con eso pues cierro, les doy muchas gracias. Quiero que me diga el equipo, por favor, si aún tenemos un tiempito o ya no para poder charlar con las compañeras. Hola. Hola, sí te escuchamos, Mayer, solo que estaba teniendo problemas para activar el micrófono, pero ya agradecerte por el espacio y por tu intervención. Siempre es importante para territorios complejos como lo somos la mayoría de las participantes del diplomado aprender este tipo de cosas, a conservar el agua. La verdad, también aprendí durante tu intervención cosas que no sabía, y siempre estos espacios son importantes, sobre todo para nuestras diplomantes que son defensoras del territorio, y más territorios tan complejos como los son los del territorio de costa pacífica, que a veces preservar esto es difícil, a pesar de que contamos con mar, con ríos, riachuelos, entonces siempre es algo complejo. En este momento vamos a abrir como un espacio de preguntas para que las puedas resolver. Entonces, quienes tengan su pregunta, ya saben la dinámica, levantan la manito
o la puede escribir en el chat y Mayerly las va a ir respondiendo. Valentina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Cuenta, soy del departamento del Cesar. Y tengo una pregunta, bueno, primero agradecerte. Me pareció muy interesante, no sé si hay como otras cositas que también se están haciendo, como los biodigestores, también para el tema de otras energías, bueno, eso también. Pero la pregunta mía es muy puntual. Cuando estabas hablando de los biofiltros, tú mencionaste algo como que las matas de plata absorben, digamos, como el agua y todo lo demás, pero tú mencionaste una palabra de jabones. ¿Tú me podrías decir, o sea, qué te referías con jabones? Que eso no sé si es lo que yo creo y no quiero quedarme con lo que yo creo que también sea otra cosa. Vale, Valentina, muy bien. Sí, justo estaba viendo tu pregunta en el chat. Sí, los jabones, entonces, como estaba diciendo, los biofiltros buscan un poco limpiar las aguas residuales, especialmente las aguas grises, aunque también hay unos para aguas negras, no, aguas residuales pues ya totalmente contaminadas, hay otras formas, pero en cuanto a jabones me refiero a los jabones de baño, ¿cierto? Estos que usamos para el cuerpo, estas cosas que nos echamos en el cabello de champús y demás, pero también los jabones de la loza, sí, todo este tipo de jabones que utilizamos para lavar. Este tipo de biofiltros pues suelen ayudar muchísimo a descontaminar las aguas y especialmente pues por ejemplo el círculo de plátanos es súper bueno para eso. Para esto hoy fueron así como brochazos, pero la idea es que ustedes puedan averiguar de lo que más les haya llamado la atención, porque hay formas muy interesantes y no solo estas que yo les conté, estas son las que yo conozco, en las que he participado y con las que hemos trabajado, pero también hay muchísimas otras formas y que se pueden adaptar justamente a sus territorios. Entonces eso, jabones en general. Ok, vamos con Keisha Molineros. Pues buenas tardes, más que una pregunta, es como una nota ahí, y es que aquí en Cali tenemos varios territorios donde se trabaja todo el tema de construcción, de bioconstrucción, todo el tema de biofiltros, etc. Y hay un territorio que quiero mucho, es el territorio de una amiga que se llama Tierra Magia. Ya es una escuela, territorio escuela. Y ahí yo ya conocía los baños secos, pero no conocía el proceso de cómo se recolectan los baños. Entonces hay varias formas, pero el que más utiliza Tierra Magia, o el que utiliza Tierra Magia, es el de los tarros, ¿ya? Entonces se pone el tarro abajo, un tarro de pintura, se hace un cajón en madera y se le coloca no sé cómo le dicen ustedes, el bizcocho, donde uno pone la nalga. Eso se coloca, se coloca y se utiliza serrín. Entonces cada vez que se hace, especialmente el popó, la orina sí se trata de hacer en otro lugar, por lo menos en la tierra, en las planticas. Cuando ya está lleno, cada vez que se utiliza se le echa serrín. Muchachos, por experiencia propia, usted poposea y usted nomás echa 2-3 coquitas de aserrín y ya, eso no se le siente olor, más se siente en un baño donde uno utiliza agua. Lo que de pronto sí da un poco de para las personas que no están acostumbradas es el tema de cuando uno ya tiene que sacar el tarro y hacer las pacas. Allá le dicen las pancacas, ¿ya? Pero no tiene nada de malo, o sea, la cantidad de tierra, la tierra tan fértil que es, o sea, los baños secos. Yo creo que no hay excusa, yo creo que ya es más bien un tema cultural de que nos da miedo, nos da asco tocar nuestra propia mierda, porque así es, se llama mierda, y nos da asco, pero en sí los baños secos son la mejor opción. Ya la pregunta es, ¿cómo hacemos esos baños secos en las casas de ciudad? Precisamente tengo amigos que tienen baños de agua, pero también tienen un baño aparte con baño seco, hacen la misma estrategia. Lo que sí hay que tener
es el lugar donde usted va a hacer la pancaca. Esa es la única cuestión. Pero por experiencia, muchachas, las pancacas, los baños secos son lo mejor. Incluso súper fértil, esa tierra que se produce ahí. Incluso cuando cocinamos para eventos, lo de las cocinas también salen y se hacen en las pacas. Igual en los tarros de pintura, pues para que se hagan una idea, se echa, digamos, nosotros tenemos en la cocina un tarrito, perdón, yo les prendo la cámara. Nosotros tenemos un tarro donde se va echando pues que las cáscaras de huevo, y tenemos el tarro grande de pintura. Se va echando la cocina, luego se echa la acerrín, la cocina, la acerrín. Cuando ya está grande la de la cocina, llena, perdón, va y se echa en la paca digestora. Eso se pone, incluso los muchachos tienen botas para eso. Usted escoge su bota porque eso hay que pisarlo, eso es bueno pisarlo para que el volumen pues baje. Y la cantidad de tierra que tiene Mónica ahorita en Tierra Magia, tierra abonada, tierra fértil, han hecho el tema de agroforesta, es espectacular. Entonces creo que en el Pacífico no es que no se pueda, en el Pacífico se puede, pero son unos temas también culturales, ¿eh? Que no nos gusta tocar la miel. A mí me encantaría un baño seco en mi casa, pero no tengo dónde ir a hacer la paca, ¿ya? Y creo que en las ciudades, están los procesos de las huertas comunitarias, pero faltan más huertas. Y una experiencia así rapidita, cuando estuvimos en el estallido social, que tuvimos acá el tema de que los carros de las basuras acá en Candelaria, yo le dije a los vecinos, hagamos una paca con madera, guardamos los cueros en la nevera y echamos el resto en la paca, en los parques, porque acá tenemos parques. Que las ratas no, al contrario. Después de que eso no tenga desechos de animales, que huesos, que cueros, eso ahí no molesta a nadie. Y tenemos árboles, es decir, que tenemos hojas secas que reemplazarían el acerrín. No se hizo, pero pues ahorita hay un proceso acá que tiene una chica con las pacas y es mucho el nivel el volumen que merma con el tema de las basuras. Ya, gracias. Gracias, muy importante. Yo solamente quiero complementarte algo. Conozco el proceso de Tierra Magia de Mónica y toda la gente que viva por ahí, o que cuando se echen la pasadita tal vez por ahí, por Cali, que suban a Tierra Magia. De verdad que vale mucho la pena. Es muy importante tener en cuenta algo que tú mencionas y como para complementar, y es que hay varias cosas, y es que claro, no hay una sola forma de compostar la mierda, como tú dijiste, y es básicamente, se puede hacer sacar la caneca, ¿cierto? Sea una canequita pequeña o una caneca grande, como la tengamos, y dejarla tapada, bien tapada, por un tiempo, para que ella se haga un como compostaje, ¿sí? Y luego se pueda utilizar. Esa es una posibilidad. La otra, pues la paca que tú mencionabas, que hay movimientos de paqueros justamente, pero por otro lado también, esa es una forma también ya de hacer los baños directamente, o opcional para quienes no tienen los baños así, los sanitarios ecológicos secos, que ya en la parte de abajo tienen una cámara con lombrices, de estas californianas, o bueno, lombrices que hacen todo el proceso justamente de compostaje. Pero también, si no tenemos con cámara de lombrices, pues lo que podemos hacer es sacar nuestra canequita e ir a echarlo, dejarlo posar un tiempo, y luego ir a echarlo al lombricompostero, y ahí cuando pasa por el lombricompostero perfectamente se puede utilizar para la siembra, por ejemplo, de alimentos, ¿sí? No hay ningún problema. Por otra parte, también digamos que otra cosa a tener en cuenta, que justamente mencionabas algo, y es que uno hace la caca en el sanitario ecológico seco y echa el papel higiénico ahí, entonces es un desperdicio menos, ¿sí? El papel higiénico ya usado pues no sirve básicamente para nada, ¿sí? Solamente para contaminar. En cambio, si lo echamos ahí y se hace también el compostaje ahí automáticamente de todo lo que cae en esa caneca, y con lo que se tapa, dos cocaditas de lo que sea, ahí, de lo que sea me refiero a material seco, ahí perfectamente pues se composta. Entonces es muy interesante esa posibilidad. Ojalá tengan la oportunidad todas aquí de conocer en algún momento esos sanitarios ecológicos secos, y verán, y además el dato que les brindaba ahorita de como cuánta agua realmente dejamos de contaminar, pero también de usar y de malgastar pues yendo al baño.
la paca ahí rápidamente es básicamente hacer una estructura, se puede hacer de cuadrada, triangular, como ustedes la quieran hacer, con cualquier material. Les invito a buscar de eso, pacas digestoras Silva, generalmente se llaman, y ahí empezamos a echar residuos. Entonces eso tiene también como un orden, entonces se hace como un tipo de nido al principio con palitos que encontramos por ahí, con palos, tal, para hacer como una cama. Se deja como en la mitad un espacio del nido y ahí se pueden echar estas cosas que salen del baño, ¿cierto? Pero también se pueden echar los residuos orgánicos que salen de la cocina, cocinados o no cocinados, ahí no importa. Se pueden echar animales muertos, se nos murió un animalito, queremos brindárselo a la naturaleza, perfectamente puede ir a la paca y cada vez que tú echas eso vas echándole encima una capa seca de material seco, hojarasca, tierra, no sé, lo que quieras echarle que sea natural ahí encima, y sigues haciendo el nidito con palitos cada vez que vas a empezar una nueva capa, digamos, dentro de la paca. Y eso lo que hace es compostar y luego te arroja un abono espectacular, o si le quieres plantar algo encima, perfectamente sirve para jardín, sirve un montón para las ciudades o las zonas rurales, también para las zonas rurales, pero en especial, digamos, en lo urbano, sirve perfectamente hacer jardín al frente de la casa o en el parque del barrio, donde ustedes vivan, pues perfectamente se puede hacer. Les invito a conocer un poquito más de las pacas digestoras porque también es súper interesante. No sé si alguien más. Gracias, o ya no nos da más tiempo. Estimada Mayer. No, pues para nosotras ha sido todo un gusto que hablemos de estos temas. Sabemos que el tiempo es muy corto, pero recuerden, chicas, que bueno, este año nos graduamos de este diplomado y el próximo año desde el proyecto tenemos algo que son las tutorías. Entonces recuerden que tenemos ahí abierto como los temas para que ustedes nos dejen cuáles son los temas en los que quieren profundizar. Y pues si este tema nos ha movido, nos interesa profundizar más, saber más, podemos ponerlo dentro de las propuestas temáticas para las tutorías que tendremos el próximo año. Y allí tendremos el chance y el tiempo para profundizar, hablar más de esto, compartir experiencias exitosas y pues seguir apostándole a estas alternativas que nos ayudan a cuidar la casita, ¿cierto? A extender un poco más la vida sostenible en este planeta. Y nada, pues Mayer querida, esperamos poderte seguir contando contigo, seguirnos articulando, que te juntes también a este proyecto pues de tejernos como mujeres feministas, que le apostamos a la agroecología, le apostamos a defender el agua, los ecosistemas. Y pues nada, linda, agradecidas infinitamente contigo. Y porfa, no te olvides de compartirnos como la presentación para poderles compartir a las chicas y que tengan ahí la info de primera mano. Gracias, Mayer, te damos un abrazo grande de parte de nosotras, de la Fundación Barranquilla Más 20, de las escuelas campesinas y de Soy Pacífico. Gracias a ustedes. Les voy a compartir otras diapositivas que tengo. Bye por tu tiempo, por tu disfrute a esto. Gracias. Voy a compartir otras presentaciones que tengo específicas para que las puedan tener en el Classroom y puedan conocer un poquito más de algunos temas de esos. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Gracias, bonita tarde. Listo, y mis queridas pues diplomantes, como nos emocionamos en este tema y se nos va yendo el tiempo es muy corto para todo lo que quisiéramos trabajar. Ya con este bello abrebocas que hablamos del derecho humano a las económicas que podemos empezar a implementar en nuestra casa, le damos el paso, la entrada a nuestra segunda compañera, nuestra segunda profe de esta sesión, la queridísima Perseida, nuestra hermana desde México, que es un gran referente para los procesos ambientales latinoamericanos, para que vayamos conectando con la compañera Perseida. Yo les voy contando un poquito. Perseida es ingeniera zapoteca originaria del istmo de Tehuantepec, dedicada a impulsar soluciones basadas en la naturaleza para la gestión y el saneamiento descentralizado del agua en América Latina, fundadora de la Escuela Itinerante del Agua, iniciativa que reconoce internacionalmente
por su innovación frente al cambio climático, el impacto en las comunidades rurales e indígenas, y ha desarrollado toda una metodología para diseños hidrotecnologías y el fortalecimiento de la resiliencia hídrica y la autonomía territorial. Bienvenida, queridísima Perseida. Para nosotras es una gran alegría y un gran gusto tenerte en este espacio en el que estamos compartiendo y tejiendo los saberes. Bienvenida, Percy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas? Quisiera pedirles, quienes puedan, prendan sus cámaras, por favor, para pues sentir que estamos en un espacio más íntimo, de compartencia, de aprendizaje. Muchas gracias, María Elena, por ahí que está prendiendo su cámara. Gracias, Vanessa, Jennifer. La verdad que se vuelve más enriquecedora este espacio. Muchas gracias a las compas, claro, así vemos también dónde estamos. Pues como ya me presentaron, mi nombre es Perseida, o me dicen Perse también. Yo soy fundadora de la Escuela Itinerante del Agua. Si nos siguen en redes, genial, y si no, pues síganos. En un momento más les voy a compartir el QR para que nos sigan por ahí. Y bueno, con este abrebocas que nos dejó la profe, yo quiero poner este preámbulo en la mesa, y es la necesidad de decolonizar nuestra relación con las aguas, compañeras. ¿A qué nos referimos con decolonizar? Y es pues romper con esta mirada que tenemos y que se ha impuesto desde la colonización, precisamente, que las aguas son un producto, se dice muchas veces, ¿no? O son un recurso, o qué más se dice de las aguas, que pues pagamos por ellas y que nos va a llegar, ¿verdad? Y como dijo hace rato la compañera, pues precisamente es un derecho, pero no solo es importante verla desde nosotras como humanas, nuestro derecho, o incluso no humanos, como mencionó también la profa, acceder al agua limpia, sino que las aguas limpias corran por sí mismas libres, y que corran bien, que corran vivas, ¿no? Justo decolonizar nuestra relación con las aguas pone al centro un aspecto muy importante que yo desde mi pueblo pues lo he aprendido, desde mi cultura zapoteca lo he aprendido, y estoy segura que ustedes también desde sus culturas y desde sus territorios lo han aprendido, que es recuperar o tener un vínculo espiritual con las aguas. ¿Y a qué me refiero con un vínculo espiritual? Pues hacer ofrendas de agradecimiento, hacer ofrendas de petición, hablarle bonito a las aguas. En algunos lugares les cantan, en otros lugares sé que hacen rituales para hacer siembra de agua también. Y esta apuesta política que me gusta enunciar desde la Escuela Itinerante del Agua es la recuperación de nuestra relación espiritual, porque yo creo firmemente que la normalización de cagarle al agua, literalmente, como estábamos diciendo hace un momento, de echar nuestra mierda al agua, es una normalización de una relación violenta que tenemos con el agua. Entonces tenemos que reconfigurar esa relación para volver a honrarla, para volver a escucharla, para que ella recupere pues su propia energía, ¿verdad? Su lado más sagrado, y que dejemos de verla como un recurso o como un producto o como algo que nos va a llegar y que ya está dado y que no me importa de dónde viene ni me importa cómo se va. A mí me importa que me llegue, pero tampoco me va a importar cómo se va, ¿verdad? Entonces es eso, es poner al centro la propia energía de las aguas, poner al centro su propio bienestar y recuperar esta capacidad que desde los pueblos originarios se tiene de honrarla por su propia sabiduría. Y entonces para eso me gustaría que hiciéramos un ejercicio todas juntas, y vamos a hacer una espiral. Por aquí las compañeras de Barranquilla Más 20 me van a hacer el favor de compartir un link. Por ahí, compañeras, si pueden compartir el link de Miro. Vamos a hacer digitalmente una espiral de ofrenda. Esta espiral la hacemos con todos los niños, niñas, jóvenes, con todas las mujeres que hacemos actividades y que acompañamos. Y consiste en dejar algo que tú quieras ofrendarle al agua. Le puedes decir un agradecimiento, le puedes decir
palabras que salgan de tu corazón, le puedes dar las gracias. Aquí yo les puse algunas preguntas como guías, donde le puedes decir, Agüita, tú para mí eres vida, eres diversión, o estoy muy agradecida contigo por esto. Les puse otra pregunta que es, ¿qué le dirías al agua si hoy supieras que te puede escuchar, verdad? Si recordáramos que tiene esta capacidad de escucharnos, ¿qué te atreverías a decirle al agua? Y también puedes decirle que le ofrendas. Yo te ofrendo mi compromiso, por ahí las que son, por ejemplo, defensoras del territorio, ¿verdad? Todo el esfuerzo, todo el compromiso, todo el trabajo, las compas que sean, por ejemplo, educadoras, ¿no? Yo te ofrezco mi amor para que otras personas te quieran cuidar, te quieran amar. Yo creo que ya está por aquí el link, ¿cierto, compa? Sí. Entonces son las 5:12, nos vamos a dar unos 10 minutitos, ¿les parece bien? Para que hagamos esta espiral de ofrendas. Si hay alguna compañera que no está en la compu y no se le facilita hacer este comentario en Miro, también pueden levantar la manita y pueden decir, Perse, yo a las aguas le quiero decir esto, o yo quiero ofrendar esto. También es posible que abramos el micro para hacer una ofrenda, un agradecimiento a las aguas, si alguien no puede escribir en Miro. Por acá creo que hay un comentario. Sí, que en el Miro, dice Nidia, pueden adjuntar sus fotitos sobre el agua. Precisamente les habíamos pedido de tarea que trajeran algunas fotitos de algún cuerpo de agua, o de su territorio, de un cerro que para ustedes sea importante. Voy a dejar de compartir pantalla. También por WhatsApp dice que pueden compartir y se suben sus aportes, compa. Si alguna no puede por ahí de pronto entrar a Miro. ¡Qué chévere! Y ahí están subiendo unas fotitos. Por acá Caterine García nos tiene un mensajito hermoso. Me va a permitir leerles, ¿les parece? Un cachito. Agua sagrada, fuente de vida y camino de nuestros ancestros. Hoy te ofrecemos este momento de gratitud y respeto. Te honramos porque limpias, sanas y das fuerza a nuestro cuerpo y a nuestra tierra. Te entregamos esta ofrenda sencilla, nuestro canto, nuestro silencio y nuestro agradecimiento. Para recordarnos que sin ti no hay vida, sin ni alimento ni esperanza. Que nuestras manos nunca te contaminen, que nuestros pasos cuiden tus ríos y que cada gota que recibamos sea tomada con responsabilidad y amor. Agua de vida sigue fluyendo en nuestros hogares, en nuestra comunidad y en el corazón de quienes saben cuidarte. Gracias por existir y sostenernos. Ay, qué hermosa, Caterine. Muchas gracias por estas palabras con tanta ternura y tanto amor a las aguas. Por acá dice Nuri, yo le doy gracias a Dios por el agua, por eso nosotros como mujeres debemos defender el agua con nuestra vida. Gracias Dios amado por la bendición que es el agua. Dice Erika, el agua para mí es vida y cuidado. Le diría que lamento tanta contaminación y poca conciencia en su cuidado que al final es para toda la humanidad. Por ahí dicen que les ofrecen cuidado y protección a las aguas. Dice Julia, dice Luciana, te entrego mi mirada, mi sonrisa y mi alegría. Gracias por siempre, amada Agüita. Gracias por siempre, amada Agüita. Perdón, soy disléxica. Entonces luego cambio las palabras de lugar o las letras. Agua, el movimiento y la fluidez. Gracias. Por ahí están subiendo fotitos, el equipo de Barranquilla nos va a ayudar a pasar esas fotitos ahí al Miro. Recuerden que pueden agregar palabras, fotos. Nos quedan 5 minutitos más, así que pueden compartirnos libremente qué le dirían al agua, qué le agradecerían. Lidia nos comparte que en su territorio cuidan un cerro, que entre todos lo cuidan porque les abastece de agua.
Daniela agradece al agua por surcar parte de su valle y desearía que tuviera la libertad con la que yace de manera natural. Darle las gracias por soportar toda la vida, dice Dina Luz. Pedirle perdón por todos los actos violentos que se cometen hacia ella y a través de ella. Por ahí dice Rubí también que muchas gracias. Padre Celestial, por la bendición tan grande que es el agua. Vamos a dar los 3 minutitos que nos quedan para que vayan sumando las ofrendas. Qué hermoso, dice Jennifer, que para ella el agua es un latido que conecta a toda la naturaleza. Claro, es que si además hiciéramos una radiografía, aunque parece que estamos en diferentes territorios, yo estoy en México y ustedes en Colombia, pues el agua hace millones de años que está dando vueltas en el planeta. Entonces realmente es probable que el agua que mis abuelos usaron en Oaxaca se evaporó, se transformó en hojas, esas hojas evapotranspiraron, crearon nubes, esas nubes se movieron al sur, llovieron en Colombia, se infiltraron en los páramos, de los páramos fueron naciendo y llegaron hacia los valles, y realmente todos y todas estamos conectadas a través del universo por las aguas, ¿verdad? No existe esa separación que aparentemente vemos. Y cuando contaminamos un cuerpo de agua, no solo es el cuerpo de agua que contaminamos, sino son nuestros cuerpos también precisamente, y nosotras como mujeres somos quienes más tiempo destinamos, por ejemplo, a las labores de recolección del agua, pero también quienes más propensas estamos a enfermarnos por estar en contacto con aguas contaminadas. Por eso el aplicar las ecotecnologías en nuestros territorios es una apuesta política por impulsar la justicia climática feminista, donde las mujeres no solo pues somos quienes generamos las soluciones, sino además quienes estamos haciendo frente a esta violencia estructural que nos ha limitado pues de poder acceder al agua limpia, ¿verdad? Hace unos años me enteré, por ejemplo, como del dato a nivel global de las personas que pasan hambre a nivel global, que son millones y millones de personas que pasan hambre, el 70% somos mujeres. Entonces, pues pasan datos similares con el agua. A nivel global, las mujeres destinan de 6 a 8 horas de su día para ir a recolectar agua, cargarla, acarrearla, poder utilizarla en la casa. A eso me refiero con que es una violencia sistémica, que las mujeres no podamos acceder a agua limpia. Por acá hay otros comentarios. Mamayaco en quechua, dice Angie, espíritu femenino. Natalia también dando las gracias. Léanlos todos, que están hermosos, la verdad. Qué lindos poder darnos este espacio de agradecimiento, porque muchas veces damos por sentada que vamos a tener el agua. En mi pueblo ya pasa que es muy escasa el agua, que solo hay horarios donde llega, donde no llega. Y lamentablemente, como dice el dicho, pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? No sé si en Colombia digan ese dicho, pero aquí en México se usa mucho, y es que no la valoramos hasta que ya no la tenemos, ¿no? Guayabitos dice bosque seco, pero el agua presente, agua mineral que cuida nuestra vida, sin ti no podríamos existir. Por ahí dicen que es un símbolo muy profundo y universal de limpieza. El agua es vida, por eso hay que reforestar, así no tendremos escasez, exactamente. Muchas gracias a todas por sus comentarios. Por allá las compas de Barranquilla, si quieren les proyecto pantalla y al final de la sesión vemos cómo queda esta espiral. ¿Qué les parece con todos los comentarios? Dice, así pasa en Buenaventura, las mujeres deben recoger agua en determinado día y le dicen el día del agua. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Estuve por allá justo en Buenaventura el año pasado. Por ahí también en el río San Cipriano, un río increíble. Por aquí nos mandan unas fotos.
Bueno, compas, no sé quién esté compartiendo pantalla, pero si me dan chance continúo compartiendo. Dale. Dale, tranquila. Comparte. Listo, gracias. Y les propongo que sigan mandando sus comentarios, quien esté en la compu y pueda agregarlo en Miro, adelante, para que al final de la clase nos tomemos una fotito muy chévere con esta espiral, que como yo les comentaba, la hacemos en nuestras sesiones para honrar al agua, siempre presente, pues nuestro lado espiritual de agradecimiento y de reconocimiento. Yo les voy a contar ahora un poco cómo vivo la justicia climática feminista desde mi territorio, desde mi pueblo, porque esta foto es del río de mi pueblo, hace 2 años precisamente, cuando sufrió pues un alto grado de contaminación, y por eso pues hubo esta mortandad tan alta de peces. Yo vivo al lado de este río, soy vecina de este río desde que nací. Mi familia es de la selva realmente, pero migró por cuestiones de seguridad a este pueblo. Y yo desde que tengo memoria había ido al río, me bañaba en el río y pasaba tiempo con el río. Y el río para mí es mi amigo. Y desde hace unos años, más o menos unos 10 años, en el pueblo y los pueblos antes de donde nace, por donde pasa el río, dijeron que iban a modernizar y hacer el desarrollo, y ese desarrollo, entre comillas, significaba agregar el drenaje. No era un drenaje, eran tuberías que literalmente recibían la mierda y las aguas de las casas y la enfocaban al río. Literal, hay más de 20 descargas en los pueblos hacia el río sin ningún tratamiento. Literal, se ven así las tuberías enormes que desembocan en el río, y esto pues ha provocado precisamente la contaminación. Ahora vivo en la península de Yucatán, donde estamos implementando los proyectos. Aquí está la mayor reserva de agua dulce subterránea de México, o sea, aquí está el agua del futuro de México. Y estos son los escenarios a los que nos enfrentamos todo el tiempo, porque no existen tampoco sistemas de tratamientos de las aguas residuales, y por tanto pues las compañeras en estas comunidades viven así, entre la basura y entre el agua contaminada, porque no existen estas tecnologías, como mencionó la profa hace rato, tecnologías adecuadas o tecnologías apropiadas para hacer el tratamiento de estas aguas. Por tanto, desde la Escuela Itinerante del Agua, lo que hacemos es la capacitación en estas ecotecnologías para que jóvenes, sobre todo, y mujeres puedan aprenderlas, y entonces podamos tener estas ecotecnologías como un recurso, una manera de hacer ejercer la justicia climática en nuestros territorios, donde nosotras podamos aprender estas tecnologías, podamos implementarlas y podamos acceder a soluciones adecuadas, porque son soluciones basadas en la naturaleza. Entonces no utilizan ni combustibles fósiles, ni utilizan, por ejemplo, electricidad para su funcionamiento, sino más bien, como pueden ver aquí en la foto, utilizamos piedras, que son elementos locales. En los círculos de plátano, por ejemplo, no se usan piedras, se usan ramas o materia orgánica. Utilizamos plantas, que son plantas fitorremediadoras adecuadas para hacer el tratamiento y la reintegración de estas aguas jabonosas. Y utilizamos microorganismos también para impulsar la efectividad de estos sistemas para el tratamiento de las aguas jabonosas. Entonces, yo, una cosa que viví cuando comencé, ¿verdad?, a hacer estos sistemas, es que no me podían explicar bien qué eran y cómo se hacían, y yo quería saber más. Entonces me fui enfocando mucho en aprender a hacerlos, pero sobre todo aprender a enseñarlos, para que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier pueblo, pueda llevarlos a cabo. Así que esto me ha impulsado mucho a que ya no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica se están implementando estas ecotecnologías, sobre todo porque en mi experiencia lo que hacer algo por tus propias manos te da, no sé qué opinen las compañeras, pero es que te permite volver a soñar con tu territorio, te permite volver a creer que puedes hacer cosas en tu territorio para hacer frente a los problemas que estás llevando, sí, como que estás viviendo en tu territorio. Y sobre todo también una apuesta política muy fuerte que tenemos es que la organización también es una tecnología.
Entonces, que es imposible que una sola persona implemente esta tecnología, sino que es más conveniente que sea de manera colaborativa, como en Colombia dicen con mingas, ¿no? En México decimos con tequios, es decir, de manera colectiva implementarlas para llevarlas a cabo, pero además para que el conocimiento se siga replicando y se siga expandiendo. Por acá veo algunos comentarios en el chat. Comentan acerca de las crisis de agua, muchas gracias. Qué linda esa foto por ahí también. Perfecto, ahí las van a ir sumando a la espiral. Estas son algunas fotos de los procesos de instalación que llevamos a cabo, porque también son procesos de capacitación, donde les comentaba, impulsamos que sean jóvenes y sobre todo mujeres. De hecho, ustedes van a ver en la foto que hay mayor presencia de mujeres, quienes se capacitan en estas ecotecnologías para poder implementarlas en sus casas. Y que ha pasado algo muy hermoso, porque en muchos lugares estas mujeres querían tener jardines, pero no podían, porque en México la crisis del agua es fuertísima y en muchos lugares ya no hay agua, literal no les llega el agua, o solo llega una vez a la semana o una vez al mes. Entonces no podían tener jardines porque la poquita agua que les llegaba no la querían desperdiciar en plantas. Así que con estos biofiltros es posible que una vez que tú lavas los trastes o lavas la ropa de la lavadora, puedas tratar esta agua en estos humedales y después reintegres esta agua para hacer jardines. Entonces ha sido un proceso muy hermoso, de mucho aprendizaje, pero sobre todo de recordar, y por eso iniciaba la presentación de hoy diciendo que es necesario cambiar nuestra relación con el agua, desde decolonizar nuestra relación, porque si seguimos viendo al agua como un recurso y como un producto, no nos va a importar cómo esté ella. Entonces, en este sentido, los cambios que hemos visto con las compañeras que tienen su humedal es que observan al agua, observan a las plantas, empiezan a cuidar más su propio territorio, y sobre todo que empiezan a ser ejemplos para otras mujeres y otras personas en la localidad, en la comunidad, que es posible tener estas tecnologías. Como ustedes pueden ver en las fotos, son, por ejemplo, aquí en esta hicimos con materiales reciclados, una caneca muy grande, aquí la hicimos con materiales reciclados, por ejemplo, y con las plantas y con sustratos. Aquí, por ejemplo, es con piedras que hicimos para contener el resto de piedras. Acá es con una caneca grande, con una tina, con piedras y con plantas. Aquí es directamente, ponemos ramas gruesas secas, ramas delgadas secas, hojas verdes, hojas secas y muchas plantas. Y el agua llega encima, es tratada, infiltrada, y todas estas plantas que son fitorremediadoras la absorben y la transforman. Es un proceso microbiológico increíble porque es un trabajo en conjunto de las raíces de las plantas que junto con los microorganismos transforman estos contaminantes presentes en las aguas jabonosas, y entonces los microorganismos descomponen estas moléculas complejas. Las plantas absorben porque ya no son difíciles, ya los microorganismos inyectaron oxígeno, las plantas absorben estos nutrientes y a cambio les dan alimento a los microorganismos. Ese proceso se llama simbiosis rizosférica, es un proceso de organización microbiológica increíble entre los microorganismos y las raíces de la planta. Por eso se llaman soluciones basadas en la naturaleza, aunque en realidad son soluciones de la naturaleza, porque la naturaleza lo ha venido haciendo desde hace millones de años, solo que ahora, los últimos 30, 40 años, se han establecido estos sistemas para ordenar los elementos que ya nos da la naturaleza y hacer estas tecnologías no en un espacio como digamos allá en la laguna, sino aquí en nuestra propia casa, cómo replicamos esos conocimientos de la naturaleza para entonces acceder a ese derecho o exigir que entonces se nos apliquen estos derechos de poder acceder al agua, ¿no? Por acá estoy viendo algunos comentarios, voy a entrar a leerlos. Que porfa si pasan el listado de asistencias. Dice Medellín que qué belleza, que muchas gracias. Y bueno, eso, como me gustaría que nos fuéramos de esta sesión, ya estamos acabando, que nos fuéramos de esta sesión recordando que somos agua conectada a través de todo el universo, que cuando vemos un cuerpo de río, un cuerpo de agua, como un río, como una laguna, un páramo,
que está sufriendo, no son solo ellos o ellas que sufren, sino somos nosotros también, como dentro de todo este ecosistema. Y es algo que a mí me gusta mucho mencionar, como que no se trata de limpiar al agua, porque el agua va a seguir y va a existir y va a dar vueltas una y otra vez como lo ha hecho millones de años. Quienes la vamos a pasar mal por no tener agua limpia somos nosotras y nosotros, y por eso es tan importante que podamos impulsar, crear, generar iniciativas desde la organización en nuestros territorios para acceder a esta justicia climática con un enfoque feminista. Y un enfoque feminista significa dejar a ver al agua como un producto, como un recurso, sino recordarla en toda su magnificencia, en toda su sacralidad, recordar todo lo que ella es y todo lo que representa. Y por eso es una espiral también, porque desde nosotras, desde nuestras acciones diarias, cómo esta espiral va creciendo hacia afuera, se va moviendo, y entonces las acciones que yo hago día con día, las repercusiones que yo hago, si cago o no cago en el agua, también va teniendo una repercusión hacia mi alrededor, con mi familia, con mis amigas, con quienes me rodean, y este ejercicio cada vez se va ampliando muchísimo más. Así que bueno, aquí les dejo las redes sociales de nosotras, de la Escuela Itinerante del Agua, para que nos sigan, para que conectemos por ahí también. Quien quiera aprender más, también tenemos cursos en línea para que puedan, si quieren, implementar y aprender estas ecotecnologías. De mi parte es todo, no sé si alguien tiene alguna duda, por aquí veo más comentarios. El agua fría del río, dice... Guatapurí es el pulmón del valle para defender la vida. ¡Qué hermoso! Ay, gracias por mandar sus fotos, qué precioso. Me encanta poder ver ahí sus espacios de sus territorios. Siento que les puedo conocer un poquito más. Fabiola nos comparte, el agua es vida, por tanto conservarla, nos menciona. Ay, qué lindo, estoy aquí viendo sus mensajitos. Listo, pues, listo, compañeras. No sé si por ahí nos quieren compartir la espiral, cómo quedó, para que nos tomemos una fotito, si les parece bien. ¡Ay, qué hermosa! Qué lindo que leer. Sí, atrévanse, échense un clavadito a leer lo que escribieron las otras compas, la verdad que está muy lindo. Qué linda todas sus fotos, sus aportes, sus comentarios. Hermoso todo. Mari, ¿estás por ahí? Mari. Bueno, chicas, nuestra... listo. Querida, por toda esa ilustración y esa motivación que nos haces. Le pediría a Keller que nos comparta como la imagen del Miro, ya Keller es nuestro compañero de Barranquilla Más 20 que muy juiciosamente pasó las imágenes al Miro. Entonces quedó allí una mandala bellísima de todo el sentir y de todas las ofrendas y el agradecimiento de las compas de la Juntanza Feminista del Pacífico, para que lo miremos. Te agradecemos, Perse, también nos compartas como el link, ¿no es cierto?, de todas tus clases virtuales y esto, para poderlo compartir con las compañeras, que muy seguramente muchas vamos a seguirte en esas clases porque estamos muy engomadísimas con todo ese tema y es algo que nos conecta mucho, ¿no? Compartimos mucho ese sentir y de hecho una de las apuestas desde este diplomado es cómo descentralizamos pues el tema del intentar devolver las aguas lo más limpias, así como las pedimos, las recibimos, intentar devolverlas lo más limpias posibles al ecosistema y pues siempre pensándonos en alternativas que sean de bajo costo, pues al acceso a las comunidades y a las mujeres rurales. Entonces, Keller, no sé si nos puedes ayudar compartiendo la pantalla para que podamos mirar todas las chicas cómo quedó. Por ahí dice Raquel Riasco si puede participar porque no puede levantar su manita. Adelante, Raquel. Claro que sí.
Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí te Raquel, escuchamos. sí te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero felicitar por ese trabajo tan lindo, por sus palabras tan lindas, a todas las comunidades que han subido sus fotos, pues muy buenos trabajos. Contarles una experiencia pues que acabo de vivir y me preocupa demasiado, y creo que este es el espacio para mencionarla, ¿no? No es una pregunta porque creo que no se puede resolver desde acá, pero sí es una preocupación y creo que pasa en todos los territorios. Lo que pasa es que estuve trabajando en esta semana con comunidades Agua. Comunidades Agua son comunidades indígenas acá en el territorio nariñense. Y resulta pues que acabo de mapear una problemática muy compleja, y es que a ellos les están introduciendo formas de vida económicas pues que no hacen parte del territorio, como por ejemplo cultivo de caña, cultivo de tilapia. La tilapia es, no recuerdo, creo que es australiana, y la caña pues es de Asia, ¿sí? Entonces, bueno, pues digamos que la estrategia, no sé, del gobierno o de los proyectos o de la cooperación internacional, pues tienen una buena intención, ¿no? Sin embargo, pues no se generan estrategias para como mitigar el impacto que se va a recibir dentro de unos años. Entonces ellos están muy emocionados, ellas, ¿no?, que son lideresas, están muy emocionadas pues con estos proyectos y que ingresos para sus familias, pero la verdad es que no se han percatado en que esto va a resultar dentro de unos años en un desastre quizás. Ya miramos que en Ancuya, por ejemplo, un municipio de acá de Nariño, que sembraron hectáreas de caña, y en el 2022 hubo un deslizamiento terrible, pues que perdieron todos sus cultivos pues por los efectos devastadores de la caña. Entonces me preocupa esto, me preocupa no sé dónde hacer la respectiva incidencia, me preocupa que a las comunidades no se les genere esa visión crítica, ¿no?, de qué es lo que nos están introduciendo como una alternativa económica. Me preocupa también que pues yo puse pues esto aquí sobre la mesa, y hasta uno puede correr el riesgo de su vida, ¿no?, porque pues son proyectos de productividad pues que cómo se los venderán a las comunidades. Entonces no sé pues qué podemos hacer, me gustaría pues recibir orientación acerca de estos temas. Muchas gracias. Uy, bueno, en mi experiencia, Raquel, los megaproyectos son de las cosas que más contaminan, ¿no?, en las aguas, que además son muy riesgosos porque, pues como bien dices, ponen en riesgo la vida de las personas que alzan la voz y que quieren, pues, frenar estos procesos, ¿no? Yo lo que te podría decir es que desde una mayor vinculación con el agua nos empezamos a cuestionar entonces cómo tratarla, qué sí queremos para el territorio, qué no queremos, y en ese sentido comenzar a hacer pues activaciones como vamos a caminar al territorio, vamos a ver el río, vamos a ver el páramo. Esas actividades, por más que parezcan pues bastante sencillas o simples, son una semilla de conciencia de cuidado del agua, que tienen mucha importancia realmente, y que como dice pues como dice esa frase, no podemos defender lo que no conocemos, y no podemos pues animarnos a decir esto no quiero que pase aquí porque hemos roto esa relación con el territorio y con el agua. Entonces en ese sentido yo por eso pongo en la mesa que la organización es también una tecnología, porque se ha probado cómo gracias a la organización muchos megaproyectos se han impedido, ¿no? Eso por un lado, fortalecer la organización siempre sí o sí le va a hacer frente
porque entonces empezamos a cuestionar y las compas también pueden decir, oye, a lo mejor esto que yo pensé que era un beneficio económico ya entendí o ya escuché que no es tan conveniente, o no me imaginaba que el agua se contaminaba, o no me imaginaba las repercusiones que los agroquímicos iban a tener a las reservas de agua. Pero además también hay organismos internacionales a los que nos podemos acercar para hacer este tipo, pues ya son más como un tipo de denuncia en casos específicos donde la violación de derechos está siendo no solo, digamos, ya en un lugar privado, sino ya en una comunidad. Y yo creo que en este momento las redes sociales que tienen tanto impacto nos pueden ayudar también a que visibilicemos, o por WhatsApp o por grupos de Facebook empecemos a dar información, porque luego lo que muchas veces pasa en las comunidades, o al menos eso pasó en mi pueblo con un megaproyecto, es que la gente decía, granjas de energía solar, ay, qué bueno, ya vamos a tener más luz, y no, o sea, no se trataba de eso, porque los megaproyectos o este tipo, ¿verdad?, de proyectos que buscan la acaparación del territorio, la acaparación del agua, no llegan dando información y no llegan diciendo la verdad, sino llegan diciendo lo conveniente para que las personas se convenzan y vendan sus tierras lo más barato posible. Por eso es tan necesario que rompamos la relación de violencia que tenemos con la tierra, porque si no vamos a seguir pensando que podemos extraer de ella tanto como sea necesario, ¿no? Por aquí hay unos comentarios. Dice, el cultivo de caña esteriliza de sobremanera nuestra madre tierra. Claro, pues por todos los agroquímicos y los procesos, además que tienen de quema y demás. Por ahí comparten el link de asistencias también para que se puedan registrar. Pero bueno, compa, la verdad en esos casos lo que toca es tener esperanza y tener fe y hablar de esto con otras personas. Y yo desde la escuela iterante algo que pongo sobre la mesa es que es necesario colectivizar el dolor, hablar de lo que nos duele en nuestro territorio. No solamente es terapéutico, sino además es muy importante para que nos demos cuenta que no somos las únicas que estamos sufriendo el dolor de ver nuestro río morir o de ver nuestra cascada contaminarse, sino que este dolor se puede colectivizar y a partir de esa colectivización del dolor que podamos accionar y transformarlo. Vale, adelante. Bueno, yo parte de lo que iba a mencionar era prácticamente lo último que mencionaba la compañera Perseida. Nosotros aquí, por lo menos en el Cesar, que es un territorio que actualmente tiene presencia de una multinacional minera de Estados Unidos, se llama Drummond, y nosotros más allá de esa problemática con la extracción y la dependencia de combustibles fósiles, también tenemos un monocultivo de palma. Entonces, todo el territorio y siguen sembrando palma, pero por los procesos que nosotros hemos llevado en defensa del territorio, no solamente es como conocer la problemática, sino también a través de las otras palabras compartidas, conocer cuáles son las otras reflexiones que internamente se han dado. Por ejemplo, nosotros hace poquito tuvimos como un espacio para poder colectivizar el dolor, las experiencias, las palabras con otras organizaciones, y siento que de alguna manera eso ayuda mucho a que el mensaje llegue a otros territorios en las que las problemáticas pueden ser iguales, pero también las defensas pueden ser compartidas. Por ejemplo, la compañera le escuché que era de Nariño, pero hay unas compañeras mujeres y bueno, otros consejos comunitarios en el norte del Cauca que también están llevando un proceso para obviamente alrededor de la defensa del agua, pero también contraponiéndose mucho al monocultivo de la caña que existe también en el Cauca. Entonces creo que eso ayuda mucho a conectarse, ¿no? Sobre todo porque algo que también buscan estas empresas o estos proyectos de muerte, como lo llamamos nosotros, es prácticamente ser reduccionistas con los términos que las comunidades ya conocen. Por ejemplo, nosotros que entendemos por energía. Entonces, con lo que decía, dicen un montón de cosas de las granjas solares y todo lo demás, pero al final es reducir la energía a un concepto que probablemente nosotros como personas no consideremos desde un inicio que es así. Y eso poco a poco, con el lenguaje corporativista, va acaparando algunos conocimientos que las personas ya tienen y acaparan completamente el territorio. ¿Qué funciona en estos procesos en los que uno se siente así como angustiada, como ahogada porque no sabe por dónde coger? Hablar
y conectarse con otras compañeras y compañeros que de alguna manera también están en los mismos procesos. Una vez se siente que no, pero al final sí, cuando lo comparte, aprende también en qué otros escenarios, otras comunidades y otras organizaciones se han enfrentado y cuáles han sido sus planteamientos o al menos sus apuestas comunitarias en muchos casos para poder hacerle frente y para poder generar un impacto al menos en otras zonas del territorio que no son precisamente de ahí, en donde está el problema así de frente y que pues de alguna manera sí causa miedo en muchos casos, porque defender el agua y elementos básicos que son para la vida, defender la vida, es triste que pues de alguna manera en esos procesos pues la criminalicen o la estigmaticen. Para encontrarnos es colectivizar el dolor, colectivizar la palabra, colectivizar los aprendizajes y las reflexiones que como comunidades nos seguimos dando, pero de alguna manera también seguimos como repensándonos, porque claro, hay un montón de cosas más que van pasando en el proceso, pero ayuda mucho como conocer un poco qué procesos o qué apuestas están cerca de mi territorio y en qué manera nos podemos encontrar, porque a veces también los mismos proyectos nos hacen sentir que estamos muy dispersos, cuando en realidad no es así. Todos tenemos una preocupación y hay unas que otras comunidades que todas, casi todas, se le paran, como dice uno, a todos estos proyectos. Entonces eso. Gracias, Valentina, por la palabra. Qué chévere poder escucharte, por lo que compartiste. Por ahí estuve tomando algunas notitas porque pues creo firmemente en lo que dices, precisamente que colectivizar el dolor es una ruta para la acción también. O sea, que nos demos cuenta que no somos las únicas que estamos preocupadas o angustiadas por lo que está pasando. Por ahí Angie levantó la mano. Adelante, Angie. Hola, buenas tardes a todas y Pai por esta clase. Escuchando a las compañeras y todas esas problemáticas, miro que es importante empezar o continuar, ¿no? Con las ciencias participativas para la recolección de datos, ¿no? Estaba mencionando ahí el marco de acuerdo de Escazú. Cómo tenemos derecho también las personas, las comunidades, a informarnos sobre los proyectos, quién está dando permisos para este tipo de proyectos, empezar a documentar y hacer lo que está en nuestros alcances, empezar a visibilizar, ¿no? En diferentes espacios políticos, como tú decías, internos, para irse también preparándonos y también apoyar a las otras comunidades, ¿no? Entonces, estos macroproyectos tienen algunas líneas de cooperación internacional y mirar también quiénes que están detrás de este interés de sembrar este tipo de monocultivos en los territorios, empezar a documentarnos, a tener esta información. Yo creo que ya es como uno de los primeros pasos para posteriormente hacer incidencia estratégica. Entonces, pues las personas que trabajamos también en comunidades, yo creo que también es bien importante, ¿no? Que como decía la compañera, o sea, como ese pensamiento crítico de cuando llegan proyectos con la intención, digamos, de ayudar, de cooperar, pero también mirar qué es lo que de verdad, las necesidades propias y pues lo que se plantea o se necesita hacer de verdaderamente desde los territorios. Entonces, empezar a documentarnos los datos, o sea, como lo mencionaban, los lineamientos que nos da este acuerdo. Yo creo que sería un primer paso para poder hacer una incidencia en espacios estratégicos. Gracias, Angie.
A mí dentro de todo lo que me parece más fuerte es que al final las comunidades a donde llegan estos megaproyectos son comunidades que han sido históricamente vulneradas de tal manera que cuando llega este megaproyecto parece que es la mejor solución a la crisis económica y a la crisis de trabajo y que todo el mundo le va a ir bien y que todo el mundo va a estar viviendo bien, ¿no? Porque muchos de estos megaproyectos tienen años enteros de planeación. En mi territorio hay un megaproyecto que tiene más de 106 años de planeación. ¿Se imaginan eso? 106 años de planeación son un montón de generaciones que venían preparando a nuestras comunidades, porque en mi zona vemos 4 pueblos originarios. Que entonces pues llegan estos megaproyectos y la gente dice, sí, trabajo, dinero, lo necesitamos. ¿Y qué está pasando ahora? Estamos en la peor ola de violencia de toda nuestra historia de miles de años, porque hay cárteles peleándose el territorio, ¿no? De hecho, yo por eso hace un año me mudé para allá, porque la situación de violencia empeoró así muchísimo, y es porque se están peleando estas tierras, porque pues se está hablando que viene este megaproyecto, ¿no? Entonces es súper fuerte cuando nos enfrentamos a estas causas tan grandes, y en mi experiencia, para no perder la esperanza en que es posible crear la justicia climática feminista desde nuestro accionar, es una acción cotidiana desde tu casa que te mantenga con esta esperanza. Ejemplo, hacer composta, ejemplo, tener al menos una macetita, una plantita para un huerto, tener un espacio, por ejemplo, para que puedas respirar tranquila, agradecer a las aguas precisamente, organizarte con otras compas, con otras comadres, a escuchar precisamente ellas cómo se sienten en sus territorios, observar o conocer a otras iniciativas que te puedan inspirar a que tú lleves a cabo estas acciones en tu territorio. O sea, tenemos que empezar por acciones chiquititas que nos hagan mantenernos en la esperanza de que es posible tener otra relación con la tierra y tener otra relación con el agua también. Muchas gracias, compas. Por ahí Luz levantó la manita. Bueno, ¿aló? Hola. Sí, Luz, la escuchamos. Hola, profe. Bueno, yo entré un poquito tarde, tenía dificultades para ingresar, pero cuando entré me gustó mucho el tema del día de hoy. He aprendido mucho. Y algo que me llamó la atención que usted habló acerca de esos procesos naturales a partir de fitorremediadoras. Sí. Eso, fitorremediadoras, que me pareció muy importante, y no sé si exista la posibilidad de que nos regale como un poco más de esta información, porque más allá de pronto de reunirnos como mujeres y crear pues como toda la conciencia y conocer la problemática, también es saber qué hacer. No nos podemos quedar solamente de pronto como en el sentir de que se nos está yendo el agua, se nos está acabando el agua, o que solo tenemos el día del agua. Por lo menos en Buenaventura tenemos una gran bendición, por así decirlo, y es que es una de las ciudades del Pacífico donde más llueve. Pero también tenemos el tema y que tenemos muchos ríos. Nosotros tenemos más de 7 ríos en Buenaventura, pero entonces en todo el territorio. Pero ¿cuál es la situación? Pues que estos ríos están siendo contaminados por minería, por los desechos de las casas, por las acciones del hombre, o sea, por muchas cosas que aún hasta por los residuos lixiviados de los basuros que llegan a las aguas y las contaminan. Entonces todo esto se convierte pues en una situación bastante fuerte, y ya de pronto se ha diagnosticado y sobrediagnosticado todo lo que está pasando. La ciudad como tal tiene un solo río que da el recurso hídrico potable, pero cuando llueve mucho el agua llega turbia. Cuando no llueve, entonces no hay agua. Y fuera de eso tenemos, como dijo la compañera, el día del agua. O sea, no tenemos agua 24/7, a pesar de que estamos rodeados por más de 7 ríos y por mar. Entonces, el poder conocer cuáles son estos fitorregeneradores del agua y poder sanar el agua desde las casas, sería esa parte técnica tan importante, porque podemos empezar a generar otros procesos más allá de solamente
de pronto reunirnos a lamentarnos por la pérdida o Claro, por las eso es lo cosas más que están importante, pasando. Luz. Eso es lo más importante. Poder accionar y accionar desde la naturaleza. Así que si usted nos puede regalar más información o hay algún lugar o algo que podemos avanzar en esto, Sí. yo creo que sería de todo lo que hemos hablado y de esto sin invalidar el sentimiento, claro, sería la acción más importante porque es poder actuar frente a algo y actuar desde lo natural. Exacto. Entonces, Miren, les voy a sí mostrar estoy una imagen, como- Luz, que yo Gracias. quiero que a partir de ahora ustedes se queden como investigadoras de plantas fitorremediadoras de sus zonas. Se quedan de tarea, ¿ok? Que investiguen qué plantas fitorremediadoras hay en su zona, pero así las van a poder identificar. ¿Puedo compartir pantalla, compas? Miren, aquí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Este es el proceso que yo muy brevemente les expliqué, que es la simbiosis rizosférica, que es el proceso cuando este contaminante que existe en el agua, la pseudomona, que son estas bacterias, en su colita rompe las estructuras moleculares y introduce oxígeno a esta molécula. Imagínense qué nivel de organización de estos microorganismos con las plantas. La pseudomona obtiene energía de este proceso y así alimenta a la planta y la planta alimenta a la pseudomona. O sea, es un trabajo increíble de los microorganismos y de las plantas fitorremediadoras. Ahora, ¿cómo van a identificar ustedes las plantas fitorremediadoras? Tienen como si fueran popotitos en su interior. Estas estructuras moleculares se llaman floemas y xilemas. Y entonces con esto ellas transportan el agua de las raíces, la absorben y la llevan a las hojas y viceversa, llevan minerales y demás. Entonces esto dicen Perse, pero eso está muy loco. ¿Yo cómo voy a saber si en Buenaventura hay plantas fitorremediadoras? Usted corta una hoja de una planta y se van a ver así. Miren. ¿Sí ven esos hoyitos? ¿Alguien me puede decir? Sí, sí lo vemos. ¿O no lo ven? Como esos hoyitos, esos circulitos, ¿los ven? Esa es una característica de las plantas fitorremediadoras. Y que, a ver, a quien le guste las plantas, ¿qué plantas tienen eso? Que les guste las plantas y sean observadoras, compas. ¿Qué plantas tienen eso? Las heliconias. Y en Colombia es el primer país en Latinoamérica que hay variedad de heliconias, más de 92. Heliconias son las que le llaman aves del paraíso, platanillo, mariposa, la banana. Bueno, la banana no es heliconia, pero también es fitorremediadora, quiero decir. Nidia, creo que tienes la mano levantada. Pero no es una pregunta, Perse, es para ya dar el cierre. Cuando termines, ya tranquila. Listo. Entonces, bueno, solo eso. Se quedan de tarea con investigar las plantas fitorremediadoras locales. En todos los territorios hay. Desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3.800 metros sobre el nivel del mar. Solo las plantas son diferentes, así que no quisiera decirles, apréndanse estos nombres y estas son las plantas fitorremediadoras, sino lo que nos toca es caminar el territorio, observarlo y descubrir qué plantas en nuestro territorio nos pueden ayudar a utilizar las aguas jabonosas y transformarlas en jardines de regeneración. Muchas gracias, compas. Síganos en la Escuela Itinerante El Agua. Dice, sí se ve, no estaba viendo el texto, perdón, como flores, sí, lo vemos. Exacto, Luz, yo sé que en Buenaventura hay muchísimo de eso. Muchas gracias, compas, y pues sigamos organizándonos y sigamos creando a través de las ecotecnologías del agua hasta que los ríos corran libres y limpios en toda Latinoamérica. Muchas gracias a todo el equipo de Barranquilla Más 20 también. Ay, Perse, muchísimas gracias. Vamos a dejarles una ola de corazones y aplausos a Perse por su maravillosa intervención, de que nos dejó una tareita. Yo también la voy a hacer. Voy a buscar qué plantas hay en mi región, ya que soy de un municipio también de la costa pacífica. Entonces estamos rodeadas de mar y río. Entonces, porfa, bueno, los anuncios ya de cierre. Chicas, pues como ya saben, nuestro diplomado
está llegando a su fin. Entonces en el grupo les envié un mensajito donde pueden encontrar cada una de las tareas que tenemos hasta el momento. Si tienen alguna duda, ya no duden en escribirme, amigo a Karen. Recuerden los espacios de tutoría que tenemos los miércoles de 5 a 6 en el que pueden aclarar sus dudas. Igual si no pueden conectarse a los espacios, pueden dejarnos sus dudas por privado. Recuerden que sus fotos y las historias que tomen para subir nos pueden llegar y etiquetar en las historias que suban de Instagram o en Facebook. Ya les voy a volver a compartir el perfil para que todas vean el proceso. Hemos estado subiendo contenido de manera muy activa. Subimos el jardín del comadreo, que para mí fue una clase como muy importante, ya que nosotras estamos haciendo un comadreo, unas redes de los diferentes territorios que comprenden este diplomado. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo para todas, para nuestras maravillosas invitadas, y un abracito caluroso desde la perla del Pacífico, Tumaco. Chicas, chao, nos vemos el próximo viernes.